Vamos a seguir con nuestras charlas del derecho comercial, en este caso básicamente, aunque en realidad es del derecho humano al consumo, que está establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional, con un distinguido visitante, que es el doctor Miguel Piedecasas, quien va a disertar sobre justicia gratuita en el derecho de consumo. Recordemos que la reforma de 1994 de nuestra Constitución Nacional ha incorporado nuevos derechos que se ven reflejados básicamente en el artículo 41 de la Constitución Nacional con los derechos ambientales y en el artículo 42 con los derechos del consumidor y usuarios. Son derechos humanos de la mayor jerarquía, y bueno, la doctora Marcela Álvarez Salvador, subdirectora del departamento, va a esbozar muy sintéticamente el currículum del doctor Piedecasas, que es un currículo bastante amplio. Adelante, Marcela. Muy bien, buenas tardes. Gracias, doctor Carlos Rodríguez. Entonces, así como decía usted, muy brevemente voy a decir el currículum del doctor Miguel Alberto Piedecasas. El doctor es abogado, notario, especialista en Derecho Comercial, magíster en Derecho Comercial, maestro en Derecho, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Es profesor titular de Derecho Comercial, profesor titular de Derecho de Tránsito, profesor invitado de posgrado en diversas universidades, es profesor invitado del posgrado en Derecho de Seguros de la UBA, es director de la carrera de Martillero Público y Corredor de Comercio de la Universidad Nacional del Litoral, es miembro del Instituto de Derecho Comercial de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, es miembro del Instituto de Derecho Empresarial de la Academia Nacional de Derecho, miembro de diversos jurados para concursos docentes en todo el país, presidente de la Comisión de Seguros de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, director del Instituto de Derecho de Seguros del CAFS y miembro del Comité de Reforma de la Ley de Seguros. También es autor de innumerables obras y publicaciones, así como expositor y conferencista nacional e internacional. Bueno, el doctor Piedecasas va a dar su conferencia, terminado lo cual, por intermedio del chat, pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Adelante, doctor Piedecasas. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco mucho la invitación a la doctora Hilda Zárate en particular, que siempre tiene la gentileza de invitarme a participar en las actividades que realiza la universidad, a la Facultad de Derecho, al director, doctor Rodríguez, a la codirectora, Marcela Álvarez Salvador, bueno, y a las amigas y amigos que se toman su tiempo para escuchar o reflexionar sobre este tema, como cualquier otro, ¿no? Este tema tan interesante que para nosotros nos replantea las cuestiones que tenemos en el ámbito de la justicia, bueno, que hemos denominado la justicia de consumo, pero en realidad tiene una perspectiva mucho más amplia, como bien se lo señalaba, en el ámbito de los derechos humanos, del artículo 42 de la Constitución Nacional. Yo voy a utilizar un Power, y ya les voy a decir la idea del Power también. Lo único que quiero que me corroboren es que lo estamos viendo bien. Perfectamente, doctor. Muy bien. El tema es un tema que nuevamente nos obliga a la reflexión en virtud del plenario de la Cámara Nacional de lo Comercial, que tiene fecha el 21 del 12 del 21, y que realmente expone en las distintas posturas, por mayoría se adopta la doctrina plenaria,
pero no obstante, tanto en los votos de minoría como en los votos de mayoría, se pueden extraer distintas argumentaciones que son necesarias para repensar, para reflexionar. Pero bueno, uno de los caminos, y por eso el Power, era recorrer un poco, de alguna manera, el mismo camino que había recorrido o que recorre tanto el plenario como el fallo de la Corte ADUC, que es unos meses anterior, muy cercano en el tiempo, y tratar de que ese recorrido sea lo más completo posible. De hecho, este tema, para aquellos que están en el litigio cotidiano, yo ya estoy llegando a los 40 años de ejercicio profesional, me falta un par de años todavía, pero lo que observamos claramente, y los que practican este ámbito, este sector del derecho o de la práctica profesional, van a encontrarse claramente que en muchos casos el riesgo de la condena en costa para el consumidor, para la consumidora, para la persona consumidora, es realmente un elemento disuasivo. Entonces, el planteo del alcance de la justicia gratuita, del beneficio de justicia gratuita, como lo tiene planteado el texto actual de la Ley 24.240, actualizada por la Ley 26.361, lleva a dos inquietudes, por lo menos, centrales. La primera de ellas está referida al sentido y alcance, o sea, comprende las tasas, comprende los honorarios, comprende los aportes, o solamente alguno de estos rubros. Después vamos a profundizar sobre este tema. Entonces, el sentido y el alcance es una cuestión, y la segunda, que tal vez hoy sea muy importante, es el ámbito de aplicación. Una vez que determinamos el sentido y alcance de la norma nacional, el ámbito de aplicación de esta ley, que tiene en el artículo 65 la consigna del orden público y de la aplicación en todo el territorio nacional. Pero bueno, no deja de ser una norma que luego de la actualización de la ley 26.361 en el año 2008, produce, como lo podemos ver, una adecuación al artículo 42 de la Constitución Nacional, que temporalmente es posterior a la ley 24.240 originaria, donde el beneficio de la justicia gratuita o de justicia gratuita recibió el veto del presidente de aquellos momentos, y por lo tanto recién se reinstaura expresamente en la ley en el año 2008. Entonces, estos dos interrogantes centrales son, desde mi punto de vista, el elemento concreto, final, respecto del cual debemos expedirnos, ¿no? Igualmente, esta introducción lo que me permite a mí es plantear el tema para avanzar. Lo primero que debemos analizar desde nuestra perspectiva es si el principio de justicia gratuita, independientemente de su alcance, está establecido o no en la Constitución Nacional. En segundo lugar, cuál es el alcance de la norma legal, o sea, qué rubros comprende, qué conceptos están alcanzados dentro del texto legal, y si la norma nacional es operativa en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta última pregunta obviamente tiene una respuesta diversa, tanto en lo jurisdiccional como en lo normativo. De hecho, hay provincias, bueno, Corrientes tiene una norma, pero hay otras jurisdicciones, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que el año pasado dictó su código procesal en materia de consumidores, donde claramente, vamos a pasar después una revista rápida de ello, claramente reglamenta en una forma mucho más completa y adecuada este tema. Porque estas son las cuestiones, ¿no? Desde mi punto de vista, y anticipando un poco la conclusión, es que la Constitución Nacional, dentro del concepto de procedimientos eficaces, está comprendiendo el principio de gratuidad, como queda reflejado en el debate constituyente de 1994, de manera tal que el resto de las normas provinciales o de otras jurisdicciones, conforme al artículo 31 de la Constitución Nacional, deberían conformarse a ese principio establecido en la Constitución Nacional. Igualmente, por más que tomemos estas dos definiciones, nos quedaría
dar respuesta al segundo de los interrogantes, y también dejo desde ya esbozada la postura personal, que es que el alcance es completo o amplio, comprendiendo las tasas, cualquier impuesto de sello, cualquier gasto que se origine en el proceso, también los honorarios, también los aportes, pero esto no impide preguntarnos cómo canalizamos entonces los derechos de los actores involucrados, abogados, abogadas, peritos, el Estado provincial, de manera tal que todo esto tiene un desarrollo específico en cada uno de los puntos. Pero bueno, es interesante siempre, y así me ha parecido, que uno tenga claro cuando escucha una exposición, que la misma está orientada según el pensamiento y la interpretación y la revisión conceptual que ha hecho el expositor. Entonces, este es el punto de partida. En muchos casos, quiero aclarar, voy a pasarlo muy rápidamente, porque este es un tema que está desarrollado ahí en el Power para un par de horas, y nosotros tenemos un tiempo limitado que está corriendo, y que yo le pido a Sabrina o a Marcela Álvarez o a Hilda que me digan 10 minutos antes de la conclusión del tiempo, para yo poder adecuar un poquitito, no 2 o 3 minutos, sino unos 10 minutos antes, me adviertan, así puedo darle un cierre al tema, ¿no? En el artículo 42 de la Constitución Nacional, que todos debemos conocer, obviamente, aquí hay dos cuestiones que hay que rescatar desde mi punto de vista, ¿no? El principio de trato digno y equitativo, y el mandato constitucional de establecer procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos. Esta es la norma constitucional. Nosotros tenemos que tratar de observar cuál fue el sentido que el constituyente, que se reunió aquí en Santa Fe en 1994, le ha dado a esta norma. Es muy interesante, porque obviamente la textura normativa constitucional es muy particular. Ustedes imaginen que tiene que tener una precisión y amplitud mucho mayor a la de una ley que tiene la posibilidad de desarrollar un tema en concreto. Acá estamos hablando de un artículo central que le va a dar base constitucional a todo el denominado derecho del consumidor, derecho del consumo, como muchos pretenden designarlo. Cualquiera de las designaciones nos lleva al mismo lugar. Entonces, aquí están para mí dos de las cuestiones centrales de base normativa, pero es interesante observar en el debate constitucional qué es lo que subyace, cuáles son las estructuras conceptuales que subyacen en relación a este artículo en particular. Entonces nos preguntamos si el principio constitucional de procedimientos eficaces comprende el beneficio de gratuidad, y si puede existir trato digno y equitativo cuando se obliga a la persona consumidora a afrontar costos económicos para reclamar por sus derechos. Estas son las dos preguntas que a nosotros nos interesa plantear respecto del texto constitucional. La gratuidad hacia la eficacia del proceso judicial o no, y si hay trato digno y equitativo cuando en una relación de consumo donde estamos todos de acuerdo que partimos de un desequilibrio estructural inicial, se obliga a la persona consumidora a afrontar costos económicos para reclamar por sus derechos. Acá quiero hacer un señalamiento que también se observa en el plenario, que es el siguiente: no nos estamos refiriendo solamente a las cualidades o aspectos económicos, nos estamos refiriendo solamente a los recursos económicos financieros, o esto pretende ser la base de un sistema automático de reclamación para eliminar a través del reclamo expeditivo y sin obstáculos económicos, eliminar o corregir las distorsiones que se provocan en el mercado, en la relación entre empresas proveedoras y las personas consumidoras. Acá existe un principio que es interesante también señalarlo, porque la Corte posteriormente a ADUC y posteriormente en el tiempo, en unos meses, lo dejó en claro. Todos estos conceptos tienen sentido en tanto y en cuanto estamos en una relación de consumo.
todos estos conceptos y estas normas tienen sentido en tanto y en cuanto esté involucrada una persona que tiene la calidad de consumidora. Y por eso es importante porque en el debate constitucional esto fue puesto de manifiesto, señalando claramente, y me anticipo en algunos párrafos, señalando claramente una idea que nosotros tenemos que incorporar. La relación de consumo nos obliga a una adecuación de la concepción sobre el proceso civil. Entonces van a ver ustedes que los constituyentes se alejan del proceso civil clásico e individualista, como lo califican, y también se alejan de aquellos derroteros a los que ese proceso estructurado en base a otros principios nos lleva. Entonces, esta es una cuestión muy interesante. La cuestión interesante es que la base filosófica, ideológica, sociológica, histórica del derecho del consumidor incorporado a la norma constitucional es distinta que la que sirvió de base para el diseño de los códigos procesales civiles clásicos. Este es un tema interesante para pensarlo y para tenerlo en cuenta. Se parte el miembro informante, señala este tema de la debilidad estructural. Debilidad estructural que la van a encontrar también en los fundamentos de los distintos fallos, en el plenario por supuesto, en el de la Corte también. Pero vuelvo al tema, la debilidad estructural debe entenderse solamente en una ecuación de recursos económicos financieros, o la debilidad estructural está dada porque la empresa, que es una organización con todo lo que ello implica, impone las condiciones en base a las cuales se va a comercializar el bien o servicio, en sentido amplio los conceptos que estoy señalando, para comprender cualquier clase de relación de consumo, contrato de consumo, desde una compraventa que se lleva adelante a lo mejor en un supermercado, a un producto financiero en el ámbito del sistema financiero, del sistema de seguro o del sistema de mercado de capitales. Entonces acá esto es interesante pensarlo. Esta debilidad estructural está limitada solamente a las condiciones de carencia de recursos económicos financieros, por ejemplo, en base a las cuales se estructuró el beneficio de litigar sin gastos a nivel nacional en el Código Procesal Civil y Comercial, o las llamadas declaratorias de pobreza o cartas de pobreza en alguna de las provincias, o en realidad la debilidad estructural es mucho más amplia, es diferente y está pensada para cualquier relación de consumo, tenga la persona consumidora carencias de recursos o no. Observen ustedes cómo el miembro informante nos va ofreciendo un camino muy interesante, que a lo mejor en el plenario está, por supuesto, porque es un plenario sumamente importante, interesante. Ustedes saben que nosotros atendemos muchísimo a los plenarios de la Cámara Nacional de lo Comercial o de la Cámara Nacional de lo Civil o Laboral. ¿Por qué? Primero, por la calidad de los magistrados y magistradas que se encuentran allí, y además por la especialidad que tienen en la materia. Entonces aquí aparece otro elemento, otro indicio argumental que nos sirve a nosotros para sostener la definición final sobre este tema. Entonces señala que para ello, y acá este es el tema, ¿no? Para que exista un procedimiento eficaz, brindan este tema del acceso gratuito a la justicia. El tema del acceso puede llevar a alguna disquisición terminológica sobre si solamente es el obstáculo de acceso o en realidad es el costo general del proceso. En realidad lo que se pretende es remover todos los obstáculos económicos, el peso económico del proceso para la persona consumidora. Pero está claramente la gratuidad está en el debate constitucional. Y esto no puede ser obviado. Y acá aparece en otra de las manifestaciones que hacen los constituyentes lo que les señalaba: instrumentos eficaces para su materialización.
Entonces, la gratuidad como un instrumento eficaz para la materialización, la gratuidad, un instrumento para la materialización de un procedimiento eficaz. Esto es interesante, interesantísimo, porque acá está el anclaje conceptual de la norma constitucional que en definitiva quedó plasmada. Y acá esta cuestión se vincula la eficacia con la gratuidad, con la gratuidad. Y el párrafo, el segundo párrafo, si ustedes lo observan, de Ana María Pisurno, pasamos de Irigoyen a Pisurno y después vamos a tener otra constituyente que se refirió a este tema. Esto es importante para mí porque separa lo que es el molde clásico del proceso, ofreciendo en estos procedimientos eficaces un camino diferente. Señala, mientras la protección de estos derechos deba caminar por el lento y oscuro derrotero de nuestras actuales normas procesales, podemos estar confiados de que la realidad de abusos e injusticia contra la cual pretendemos pronunciarnos no se modificarán. ¿Qué significa esto? Que si hubieran querido que se plasmara a través del camino tradicional del beneficio de liquidar sin gasto, así lo hubieran referido. Acá lo que se está diciendo es otra cosa. Asegurar la gratuidad por un camino diferente, por un instituto diferente que el tradicional que se encuentra ya consagrado en los códigos procesales, porque de última, también podría pensarse cuál es la necesidad, como algunos de los magistrados y magistradas lo señala, podría pensarse de que ni siquiera es necesario regularlo, como lo sostuvo el veto a la ley 24.240. ¿Por qué? Porque si no tiene recursos económicos financieros, bien puede recurrir al beneficio de utilidad sin gasto que ya estaba regulado tradicionalmente en los códigos procesales. Pero lo que a mí me parece, y es una reflexión abierta, es que estamos hablando de otra clase de debilidad estructural y de un sistema automático que funciona en todos los casos y en cualquier circunstancia para posibilitar justamente la eficacia del procedimiento. Después veremos que esto, en la actual ley, la 26.361, este concepto que acabo de formular, en realidad aparece parcialmente rebatido con el agregado final del 53, donde la empresa proveedora podrá probar la solvencia de la persona consumidora y con eso desplazar el principio de beneficio de justicia gratuita, que es una cuestión que no sé si es lo que ha querido el constituyente. En realidad el constituyente lo que quiso es que en todos los casos estuviéramos ante un proceso, un procedimiento, un proceso eficaz, y que para la eficacia era necesaria la gratuidad, o sea, remover el peso económico financiero de un proceso judicial. Y acá hay otra consideración de otra constituyente que no ha tenido a lo mejor, en uno de los votos está pero interpretado al revés, no este concepto. Uno de los votos dice que en definitiva, si se le otorga el principio de justicia gratuita a favor de la persona consumidora, pero no a favor de la empresa proveedora, en realidad se estaría violentando el principio de igualdad. Yo lo que considero aquí, y por qué lo coloco, ¿no? Acá sí se hace una referencia al poder adquisitivo de las personas de una relación de consumo frente al proceso judicial. Entonces, acá, las personas con mayor poder adquisitivo, por supuesto, que tienen mayores defensas y más fácil acceso a la justicia institucionalizada, porque además no nos olvidemos que en los procesos de comercialización, en un sentido amplio, los riesgos de la comercialización recaen sobre la empresa, que es la que estructura esa comercialización, y por eso las leyes de defensa de la competencia, el decreto 274/19 de lealtad comercial. Entonces lo que se pretende es resguardar que aquellas empresas que están poniendo las condiciones, o por lo menos algunas de las condiciones para la comercialización de esos bienes y servicios, sean las que carguen con esos riesgos, con el costo de esos riesgos. Entonces, este es un concepto interesante, más amplio, y es un punto de vista, por supuesto.
siguiendo con el debate constitucional, vamos a observar que los constituyentes nos señalan que la efectividad de los derechos de los consumidores exige la eliminación de los obstáculos para el acceso a la justicia constituidos por la onerosidad, lentitud y complejidad. Entonces, está claro que el constituyente determinó que la onerosidad es un obstáculo para el acceso a la justicia, de manera tal que lo que había que remover es la onerosidad del proceso judicial. Y por eso la gratuidad hace a la eficiencia, al proceso eficaz. Esto que estoy señalando es del convencional, es una inserción del convencional Jorge de la Rúa, muy interesante, porque al no ser en el debate fue por escrito y es una inserción al final del debate, o de la primera jornada de debate, un sistema, qué interesante, un sistema adecuado de protección fundado principalmente, y ahí enuncia todos los elementos que hacen al sistema adecuado de protección, y luego al final dice, dentro de este sistema adecuado de protección está la disminución de los costos judiciales y la instrumentación de mecanismos adecuados de asistencia jurídica gratuita a cargo del Estado. Acá está una de las cuestiones que también en el desarrollo de este tema hay que prestarle atención, porque, a ver, no significa que el plenario haya determinado que comprende a las costas el principio de beneficio de justicia gratuita, no significa que el Estado deba desatender una correcta reglamentación de este tema a través de los sistemas de defensa pública, o bien a través de la asistencia jurídica gratuita a cargo del Estado, específica en materia como lo hace la ley 26.993, que está parcialmente en vigencia, de manera tal que no significa tampoco que la asistencia jurídica que tenga la persona consumidora no deba recaer en algún soporte que el Estado legisle, reglamente y que sea adecuado. Desde mi punto de vista, este es un tema para profundizar, y con eso sí vamos a dotar de verdadera eficacia al procedimiento. Pero bueno, mientras tanto, seguimos con modelos procesales y también en materia de honorarios, en materia de aportes, que deben conjugarse con este principio de justicia gratuita que estamos analizando. Y acá hay otra cuestión importantísima, porque este es un tema que a mí me tiene siempre preocupado. No dejo de advertir que estamos frente a una norma constitucional que el doctor Lorenzetti la considera operativa y por lo tanto no necesitaría de leyes que la reglamenten ni que dispongan que debe aplicarse en todo el territorio nacional. Estamos frente al artículo 65 de la ley 24.240, que establece claramente que es una ley de orden público, y que se aplica en todo el territorio nacional. ¿Qué alcance tiene esto? Y acá esto me pareció interesantísimo. El 42 de la Constitución Nacional impone un mandato que obliga no solo al Congreso de la Nación en el ámbito de su competencia, sino que también alcanza a las legislaturas locales. Y esto es de conformidad con el artículo 31 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque las legislaturas locales, es cierto que tienen en el ámbito jurisdiccional, procesal y de honorarios profesionales competencias que le han sido reconocidas, que no se encuentran delegadas. Pero esa legislación, esa regulación debe ser conforme los principios establecidos en el 42 de la Constitución Nacional. Después veremos, porque si no la norma podrá ser tildada de inconstitucional. Acá está uno de los temas claves para mí. Entonces, ahí conjugamos, y no serían necesarios aquellos fallos que, no, esto es competencia de las provincias, esto es competencia. Está bien, es la competencia provincial y así debe ser reconocido, pero lo que se legisle, lo que se reglamente, deberá ser conforme el artículo 42 de la Constitución Nacional. Bueno, ahí hace una reseña de la Rúa
interesante también para reflexionar, porque no se olviden ustedes que la ley 24240 es una ley anterior en un año a la reforma constitucional de 1994. Entonces, está restableciendo, y esto es importantísimo, está restableciendo la gratuidad que estaba consagrada en el artículo 53. O sea, el constituyente tuvo en cuenta justamente que el veto presidencial ha neutralizado también aspectos significativos establecidos, y entre ellos la gratuidad consagrada en el artículo 53. Con esto queda claro que el constituyente estaba debatiendo que el procedimiento eficaz comprendía la gratuidad. Y después una consideración final que está hoy también en el plenario, sobre que solo la mitad de las personas afectadas se encuentran dispuestas a afrontar los costos de un proceso, con lo que se afecta a la garantía del acceso a la justicia. Bueno, habría que ver las mediciones. Yo creo que en materia de consumidores o de personas consumidoras, cuando el conflicto refiere a un producto o a un servicio de bajo costo, la gran mayoría, creo que mucho más de la mitad de las personas afectadas, cuando consultan a un profesional, a una profesional, y observan los problemas y el costo que pueden tener, si la gratuidad está aceptada plenamente, si está aceptada restrictivamente, la mayoría deja de lado, si no tiene pronta solución extrajudicial, el reclamo judicial, porque tendría que ir por un beneficio de litigar sin gastos, y no siempre es necesario. A veces ese desequilibrio estructural, esa desigualdad estructural, no está referida a la mayor o a la existencia o no de recursos económicos financieros. Entonces, no sé, yo me animaría a decir que la gran mayoría de las personas, frente a estas incertidumbres, porque el profesional, la profesional, no le puede decir, ahora sí en la capital federal se lo puede decir, porque hay un plenario que es obligatorio, mientras la Corte no resuelva su inconstitucionalidad o lo deje sin efecto. Entonces, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la justicia nacional, con razón o sin razón, hay certidumbre en este tema, y seguro que nosotros podremos ofrecerle un camino mucho más certero respecto de los costos de un proceso en esta materia. Porque de lo contrario, y esto es pura experiencia, no tengo estadísticas hoy, cuando uno advierte que en definitiva si lo pierde, que está reclamando daño punitivo, y que si lo pierde, el monto en concepto de costas, de honorario, más allá de la aplicación del límite del 25%, y todas las cosas, puede ser muy grande o puede ser importante. Y en definitiva optan por soportar nuevamente ese abuso, ese trato no equitativo, no digno, y en definitiva dejan pasar la prestación deficitaria, insuficiente, o la no prestación de un servicio, o el reclamo respecto de un producto, ¿no? Y acá viene lo que decía el doctor Rodríguez. Claro, el constituyente en 1994, estamos hablando de unos cuantos años atrás, ya nos señalaba que el acceso a la justicia debe ser promovido y garantizado en relación a estos nuevos derechos. Esto es un concepto muy, muy importante, estructural, trascendente, que ahora puede ser conjugado con los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial, por supuesto con el 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y con todas las leyes que se refieren a colectivos vulnerables. Por ejemplo, estoy pensando en niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores. Entonces, todo este tema que hace a la persona consumidora se discutió en la Comisión sobre las 100 reglas de Brasilia, cuando se modificaron en el año 2018, y se planteó este tema, la persona consumidora como vulnerable, y bueno, no se llegó a plasmar concretamente, pero sí en los debates que tuvimos se señaló que las condiciones de vulnerabilidad eran lo suficientemente amplias como para comprender a la persona consumidora. Pero bueno,
son las cuestiones. ¿Qué es lo importante acá? Que cuando hablamos de estos derechos, estamos hablando, como decía el constituyente, de nuevos derechos humanos. No sé si nuevos, o más antiguos o menos antiguos, sobre derechos humanos que están de alguna manera reflejados en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Y acá también una función sobre los jueces, porque el doctor Barreiro, en el plenario, se ocupa de la función del juez en la búsqueda de la justicia social. Los constituyentes también hablaron de este tema. Y dice, en estos aspectos, que son dos, le cabe al juez una acción verdaderamente creadora, donde deberá dilucidar la importancia que para la sociedad tiene una sentencia paralizante de las causas dañosas y la defensa jurisdiccional efectiva. Entonces, observen el rol trascendente que le da a la magistratura, ¿no? Y realmente es una reivindicación sobre cómo debe ser la función de aquellas y aquellos que ejercen la magistratura en cualquier nivel. Pero es muy interesante, ¿no? Y acá viene uno de los principios o señalamientos que realicé, y se va de suyo que este despacho, el tratamiento del 42, que estamos tratando, se aparta de la línea individualista del clásico. No podemos pensar el beneficio de la justicia gratuita o de justicia gratuita en el ámbito de la relación de consumo en base al modelo clásico del proceso civil. Esto es, el constituyente estaba pensando en procedimientos eficaces, propios, particulares, con rasgos, con características importantes y particulares y propias, que sean correspondientes a la relación de consumo. Entonces, esta es una cuestión, es una definición importantísima. Si no sería obviamente fácil, el constituyente hubiera dicho que en definitiva este problema de la debilidad estructural, de la carencia de recursos, el peso económico del proceso judicial, estaba solucionado con el beneficio de litigar sin gasto. Acá estamos hablando de otro esquema, de otros recursos, de otras herramientas, sobre otra base conceptual. Y acá siguen agregándonos argumentos. Existe ya una ley de defensa del consumidor, pero el veto presidencial le ha restado fuerza. Entre otros, en dos puntos que estimamos deberán corregirse. Uno de ellos es el que garantizaba el acceso a una justicia gratuita. El constituyente, no el legislador, que es variable. El constituyente nos dice que el acceso a una justicia gratuita está en el pensamiento de esos procesos eficaces de los cuales está hablando el 42. Única manera de que la tutela pueda realizarse de manera expeditiva, fácil y barata, atento a la condición de una de las partes. Por supuesto, esta conclusión, cuando se habla de la igualdad, debe ser para las dos partes del proceso. En definitiva, lo que está haciendo el 42 es otorgándole herramientas para superar esa situación de inicio y de fin de desigualdad estructural, una de cuyas manifestaciones es el proceso judicial. Y concluye Enrique de Bedia señalando, de otro modo, estaremos protegiendo a las empresas y no a los consumidores, que es lo contrario a lo que buscamos. Este es el debate constitucional en relación a este tema, y se pueden extraer, desde mi punto de vista, y absolutamente opinable, lo hago con énfasis, pero es totalmente abierto y opinable, en la relación de consumo la persona consumidora tiene una debilidad estructural. La gratuidad constituye un instrumento eficaz para el acceso a la justicia, las personas con mayor poder adquisitivo tienen mayores posibilidades de defensa y acceso a la justicia, la onerosidad es un obstáculo para el acceso a la justicia, se consagra en el 42 un sistema de protección fundado, entre otros principios, en la gratuidad, el mandato constitucional alcanza al Congreso Nacional y a las legislaturas locales, la gratuidad hace a la garantía de acceso a la justicia, el acceso a la justicia debe ser promovido y garantizado en relación a estos nuevos derechos humanos, le cabe a los jueces una decisión jurisdiccional creadora y efectiva en pos de la materialización de estos derechos. Por supuesto, en relación a la gratuidad se hace extensivo esta afirmación. La solución se aparta de las líneas tradicionales del clásico e individualista proceso civil. La justicia gratuita, lo reitero, hace al proceso eficaz
y se busca proteger a la persona consumidora y no a las empresas. Esto, en definitiva, algunos aparecen repetidos porque fueron manifestados por convencionales constituyentes diferentes. Vamos a la ley 24.240, ley que es anterior a la Constitución Nacional. Y en el artículo 53, en la textura original, se había colocado el párrafo que decía que las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley gozarán del beneficio de justicia gratuita. Este fue un agregado de Foloni que fue agregado en la Cámara de Diputados con este fundamento, que en definitiva no estaba en el proyecto original. Lo agregan en el debate y es a los efectos de permitir que estas acciones sean ejercidas con la mayor liberalidad y que no se vean entorpecidas por alguna evaluación desmesurada que pudiera realizar un tribunal en cuanto a los intereses del juego. En consecuencia, en la jurisdicción en donde rija el impuesto de sello, ello imposibilita incoar la acción respectiva. Como vemos, los fundamentos son un poco alejados, a lo mejor, de los que tuvieron los convencionales constituyentes, y lo ubica en un concepto mucho más clásico, pero el veto presidencial observa este último párrafo bajo estos fundamentos, escuetos fundamentos como le coloco allí. El beneficio de litigar sin gasto, bueno, no es un beneficio de litigar sin gasto, o carta de pobreza se encuentra regulado en forma específica por las leyes provinciales locales, y la parte final una advertencia, la que por otra parte podría alentar la proliferación de acciones judiciales injustificadas. Esta fue una afirmación que nunca se ha demostrado. De hecho, por ejemplo, en la imposición de daño punitivo, va creciendo paulatinamente un instituto que fue muy controvertido, pero que ha ido tomando ciudadanía propia, y para mí es el extremo de mayor tensión, porque implica una sanción o multa civil de entidad. Entonces, se aplica sin que la ley lo diga, porque la ley no dice que se aplique restrictivamente, pero se lo aplica, para decirlo mejor, con prudencia, según los casos. Y en lugar y esto frente a conductas absolutamente inadecuadas, entonces va creciendo la imposición del daño punitivo, lo que implica que estas conductas inadecuadas de los proveedores en el ámbito del mercado y con relación a la persona consumidora se mantienen o se incrementan. Entonces son temas yo no me animaría a sostener que esto es verdadero, y que lo que se ha hecho con la ley 24.240 era alentar la proliferación de acciones judiciales injustificadas, más allá de las prevenciones que se puedan tener en las relaciones, por ejemplo, de daños sobre la base del derecho común y de un código procesal. Esto no es lo mismo. Esto no es lo mismo. Esto no es lo mismo, porque el constituyente lo señaló. No podemos pensar el proceso judicial relacionado con una relación de consumo en base a un proceso civil clásico, y por ende no lo podríamos relacionar con ninguna de las dos aseveraciones. Pero bueno, 1993 fue vetado y llegamos después Doctor, a no la le ley. quiero cortar, pero le informo nomás que nos está corriendo su power. No sé si usted está pasando las filminas Sí. ahí. Ah, porque acá no se está viendo. Le estaba mandando unos mensajes, pero no estaba viendo. ¿Y en Por eso. dónde quedamos, Marcela? Desde el principio, doctor. No, ¿y cómo no? Bueno, a ver, vamos para atrás. Por lo menos vamos a recuperar. Aunque se vea así, doctor, aunque se vea en amplio con la barra, porque debe Bueno, ser ese vamos a hacer problema una que tuvimos al cosa, principio. no sé, no voy a repetir todo lo mismo, ¿no? No, no, doctor, de todas maneras nosotros después podemos compartir el Sí, vemos. Bueno, power. se los voy pasando lentamente, nuevamente, en donde más o menos estábamos. Qué lástima que no me lo señalaron, porque... Bueno, vamos pasándolo sin ningún problema.
Ustedes me dicen cuando llegamos al punto en que estaba. Vamos a ver si tomamos desde el veto. Bueno, vamos a continuar desde aquí entonces. Perfecto, doctor. ¿Ahí ustedes lo ven, Marcela? Bueno. Ahí Bueno. se ve que cuando amplía la imagen, acá nosotros no vemos, pero ahí sí. A ver, probamos. Bien, ahí se ve. ¿Ahí? ¿Se sigue viendo? Se ve el veto. A ver, ¿avanza? No, doctor. Ah, bueno. ¿Y ahí avanza? No. No, Tal vez entonces, si cliquea la filmina por filmina. Esa es una posibilidad. cliquear filmina por filmina. Y es la única. Ahí. No, las voy pasando así en más chicos y listo. Perfecto. ¿Eh? Porque si no nos vamos a demorar un montón. Sí, doctor. Bueno, continuamos entonces. La consideración que nos merece es que esta decisión del Poder Ejecutivo Nacional es contraria al espíritu del constituyente, que buscaba justamente dejar de lado, como les decía, las normas del proceso civil clásico, y no superaba esta debilidad estructural que tenía un concepto, una acepción distinta. La ley 26.361 nos da el texto actual, ley del 2008, las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley, en razón de un derecho o interés individual, gozarán del beneficio de justicia gratuita. Hasta acá es igual el artículo 55 para las acciones colectivas, ahora lo vamos a ver, y le agrega, para las acciones individuales, la parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio. Lo tenemos consagrado de esa manera. Ahora vamos a ver punto por punto esos extremos. Acá tenemos el 55, el plenario es respecto del 53, no del 55. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido fundamentalmente en materia de acciones colectivas, otorgándole un sentido amplio al beneficio de justicia gratuita, salvo que no se hubiera configurado una relación de consumo, que en definitiva es el último de los fallos que la Corte ha pronunciado. Si no hay relación de consumo, este artículo no juega, obviamente, este principio no juega. Algunas consideraciones. Como se puede observar en las acciones colectivas, no existe la posibilidad de mostrar la solvencia de las asociaciones de consumidores. Ello debe interpretarse en el sentido de que en todos los casos el beneficio de justicia gratuita es procedente y amplio, le agregaría yo, respecto del 55. Respecto del 55. Sin embargo, queda siempre por determinar, según la jurisdicción donde se intervenga y el fuero, el magistrado, la magistrada que intervenga, si es total o parcial. Desde mi punto de vista, los parámetros que la Corte ha ido señalando es en el sentido de ser total y no parcial. Los fundamentos de la reforma, acá nuevamente, y lo vamos a hacer muy rápido porque esto sí es extenso, y viene bien que puedan ir leyendo las transparencias. Se reinstala en la ley que nos ocupa, 2008, ley 26.361, el beneficio de justicia gratuita para todos los procesos iniciados en su mérito. Bueno, hace referencia también al veto. Se pretende garantizar el acceso de los consumidores a la justicia. Es una manera de remover una de las causas que a veces desalientan a los consumidores a litigar, no obstante saberse con derecho a hacerlo. Este es el dictamen que hace la comisión que había tratado este proyecto de ley. Fundamentalmente, los que están allí mencionados tuvieron una activa participación. Recordemos que esta ley 26.361 tuvo revisión y por lo tanto algunos o algunas de las diputadas que allí están no estuvieron, es Córdoba, no es Córdoba, no estuvieron en la sanción definitiva. En contra, el diputado Federico Pinedo vuelve al argumento de que aumentará innecesariamente la carga de justicia. La pregunta es, bueno, pero esto es una cuestión constitucional, y la cuestión constitucional nos impone legislar y reglamentar conforme a la Constitución Nacional. Un poquito
el tema, este argumento, si ustedes observan, está vinculado a que el beneficio de justicia gratuita relacionado con la persona jurídica consumidora. Entonces, si el concepto de persona consumidora comprende la persona humana y la persona jurídica, el diputado Pinedo consideraba que esta amplitud del concepto de consumidor iba o podía traer como consecuencia estos efectos supuestamente negativos. Allí lo manifiesta respecto de las grandes empresas. Me parece que esto no es una cuestión que tenga andamiaje en los pronunciamientos judiciales, que dejan muy en claro la calidad de consumidora, en el sentido que la ley y ahora el Código Civil y Comercial han pretendido otorgarle. Este tema también me parece que es una cuestión que desalentar prácticas extorsivas. A ver, el abuso del proceso no puede ser concebido en ninguna clase de procesos judiciales ni administrativos, ni mucho menos, y existen las herramientas para desalentar cualquier utilización abusiva del proceso. No me parece que este sea un argumento que pueda alterar las bases mismas del principio de justicia gratuita en el derecho de los consumidores, de las personas consumidoras. Y considero que existen, de hecho el profesor Mosito Urraspe lo había trabajado, y en un pronto libro que tendremos póstumo del maestro, hay un capítulo sobre el abuso del proceso y estas cuestiones, que existen, y hoy el Código Civil y Comercial, si ustedes observan, cuando regula el abuso del derecho, le otorga al juez herramientas o un principio sobre el cual se pueden estructurar herramientas para corregir esta clase de conductas. No me parece que sea un argumento, y tampoco digo estas prácticas extorsivas si están evaluadas, medidas, consideradas, y de ninguna manera una patología en la práctica judicial puede alterar un principio que está en el 42 de la Constitución Nacional, y que hace un derecho humano, como bien lo decían los constituyentes, relacionado con la persona consumidora. Bueno, Giustiniani, ahí hay un ida y vuelta, porque en definitiva recuerden que venía con un agregado que lo había postulado el diputado Foloni, de manera tal que va a haber una serie de elementos. Se discute sobre la gratuidad, se discute, hay distintas manifestaciones a favor, en contra. Acá está otro argumento que dice con el beneficio de utilidad sin gastos alcanza. Se eliminó para evitar la industria de los juicios. Bueno, del 2008 a la fecha yo no tengo evidencia de que los consumidores hayan configurado una industria de los juicios. Que está perfectamente regulado, esto lo decía el senador Fernández, que defendía la postura, 2008, la postura del Poder Ejecutivo de aquel momento. Bueno, esto fue rebatido. Aquí teníamos al senador Naidenov, que hace hincapié en la necesidad de garantizar el derecho de la gratuidad. Después hay un ida y vuelta también con la senadora Escudero, que si bien está a favor de este principio, considera que debería ser regulado por las legislaturas locales. Acá sigue Naidenov en el uso de la palabra, digamos, señalando aspectos que surgen de la práctica. Observen ustedes cómo en estos fundamentos de la reforma de la 26361 nos alejamos de los conceptos estructurales de los convencionales constituyentes. Nos acercamos más a una discusión o a una consideración de la experiencia, del beneficio de utilidad sin gasto, del costo de un proceso, y esto era algo estructuralmente diferente. Señala algo que también es cierto: si solamente vamos a observar la debilidad estructural en la existencia o carencia de recursos financieros, la norma le
está dando una solución al tema y lo hace muy simple. Mire, el principio de justicia gratuita es automático, pero siempre tiene la empresa proveedora la posibilidad de demostrar que la persona consumidora tiene recursos económicos financieros para llevar adelante el proceso judicial y hacerse cargo de los costos del mismo, y por lo tanto dejar de... Pero esto no es lo que quiso el 42 de la Constitución Nacional, y el debate constitucional lo demuestra. Pero bueno, hoy está legislado de esta manera. Hoy está legislado de esta manera, y sobre esta norma estamos reflexionando, sin perjuicio de que consideramos que estamos hablando de un instituto mucho más amplio que tiene otra base conceptual. Acá la senadora Escudero, la tasa de justicia es un recurso local de las provincias. La gratuidad es parte del acceso a la justicia. Es un tema esencialmente local. El senador Morales, de acuerdo con el principio de gratuidad. El senador Pichetto, si este es un proyecto de ley de defensa del usuario, de los humildes, de los pobres y de los más débiles, el principio de gratuidad tiene que ser inherente a esta norma, si no, ¿para qué votar esta iniciativa? Martínez, evidentemente la gratuidad es un tema fundamental, pero dejan las consideraciones o las advertencias que hacía Escudero. Lo pertinente es establecer el principio de gratuidad porque corresponde a la ley de fondo e invitar a que las provincias adhieran a la iniciativa. En realidad el 65 salió, como les dije antes, y acá nadie nos aclara cómo queda el artículo, como vino de diputados. Entonces, como vino de diputados, que es lo que nosotros leímos en el artículo 53, se garantiza el beneficio de gratuidad, de justicia gratuita, con la posibilidad de que la contraparte, la parte demandada, pueda demostrar la solvencia de la persona consumidora y de esa manera desplazarlo y hacerlo jugar dentro del juego del molde clásico. Y acá la debilidad estructural está concebida solamente desde la perspectiva económica o de los recursos económicos financieros, cuando me parece que nosotros debemos pensar esa debilidad estructural en función del sistema, en función del mercado, en función de la multiplicidad enorme y continua permanente de relaciones, en cuyo caso la persona consumidora, cualquiera sea su capacidad económico-financiera, va a estar en debilidad estructural en la relación de consumo respecto a la empresa proveedora. Seguimos con los fundamentos. En el reenvío a diputados, estábamos en senadores, Bullrich sostiene lo que había manifestado en la oportunidad anterior, y que se podría arreglar esto con el beneficio de litigar sin gastos tradicional, y que esto podría alentar la proliferación de acciones judiciales justificadas. Hasta allí la discusión, pero el artículo salió aprobado con amplia mayoría. Entonces, la norma legal nos está colocando en 3 o 4 elementos sobre los cuales deberemos brindar respuestas respecto de cada uno de ellos. Entonces... Doctor, sí. Nos pidió que le avisemos más o menos 10-15 minutos antes. Estamos acá para escucharle, hay muchísima gente, pero le informo nomás el horario. Bueno, pero que me voy a extender un poquitito más. No hay problema, doctor, pero le avisamos. ¿Sabe por qué? Porque estoy en la mitad y por la mitad nada queda bien. No, perfecto, perfecto. Acá estamos, doctor. Le avisaba. Vamos por su pedido. Perfecto. Yo hago un esfuerzo en acelerar y ustedes en escuchar. Actuaciones judiciales comprende toda clase de procesos judiciales fundados en una relación de consumo, o sea, no hay limitantes. La Corte ha sido muy clara en esto, la magistratura también en las distintas jurisdicciones. Mientras exista la relación de consumo, el principio será aplicable con mayor o menor alcance. Los procesos judiciales donde se invoca el beneficio de justicia gratuita debe estar fundado en la ley 24.240, artículo 42, y ahora en la relación y contrato de consumo que el Código Civil y Comercial regula a partir de los artículos 1092 y siguientes. Acá cabe hacer una aclaración.
la ley 24240 es una ley que no regula solamente los aspectos referidos a la contratación, en cambio, los artículos 1092 y siguientes del Código Civil y Comercial son normas que regulan una categoría contractual específica, que es el contrato de consumo. Entonces, el alcance de la norma, el 1094, el 1095, está referida al ámbito de la contratación. En cambio, el artículo 3º, del cual vamos a hablar, y el 65, del cual vamos a hablar, están referidos al sistema. Si no hay relación de consumo, no se puede aplicar el principio de justicia gratuita, de manera tal que la frase que se ha utilizado por la Corte, de que cualquiera sea el resultado del pleito, presupone, por supuesto, la existencia de la relación de consumo. El término justicia gratuita puede comprender todos o algunos de los siguientes rubros, y acá vienen las cuestiones. La tasa de justicia en la provincia de Buenos Aires, la contribución sobre tasa de justicia, otros impuestos, tasas, sellados, que se pagan para el diligenciamiento de algunos oficios. El segundo concepto importante son los honorarios de las abogadas, abogados, auxiliares de la justicia, los aportes. Entonces, como ustedes observarán, estos tres conceptos, supongamos que son tres conceptos, tasa de justicia, honorarios y aporte, me está colocando frente a un sujeto diferente. La tasa de justicia frente al Estado provincial, la ciudad autónoma, el Estado nacional, los honorarios frente a los abogados y abogadas, los aportes frente a las cajas profesionales, agregarían el concepto de aporte también en las provincias que así lo establecen los colegios de abogados. Entonces, esto tiene una complejidad muy importante. Pero este tema, que es complejo sobre el sentido y alcance, lo que tenemos que entender, que está bien afirmar que son competencias de las jurisdicciones locales su regulación. Lo que pasa es que hay que legislarlo, reglamentarlo, en base al artículo 42 de la Constitución Nacional, desde mi punto de vista, que debe conformarse a la Constitución Nacional. No significa que uno pretenda, otra opinión podría ser que el 65 de la ley 24240 es una norma que reglamenta el 42 y que es directamente operativa en todo el ámbito del territorio de la República, sea nacional, provincial o de la ciudad autónoma. Pero si lo hiciéramos con la lectura clásica, de que es una ley aplicable en el territorio nacional y que en estos aspectos, que serían facultades no delegadas de las provincias, pero ¿cómo debe reglar? Primero, debe reglarlo, y debe reglarlo conforme a la Constitución Nacional. Bueno, lo que les estaba señalando, cajas profesionales, colegios de abogados, todos con sus derechos también, obviamente. En relación a las tasas de justicia, debe considerarse que en distintas provincias existen leyes que eximen de las mismas. Ustedes tienen una en la provincia de Corrientes, artículo 26, que tan gentilmente me acercó la doctora Hilda Zárate, pero bueno, deja abierto el tema de las costas. En otras provincias no existen esas normas y se han dictado pronunciamientos que han señalado el criterio a seguir. Hoy creo que se ha avanzado muchísimo y que muchas constituciones provinciales tienen tratado el tema de derecho de las personas consumidoras, que hay leyes provinciales. Lo que pasa es que este plenario tan interesante y pronunciado por un tribunal con tanto prestigio y predicamento en la República Argentina obliga a revisar los conceptos, obliga a revisar el sentido y alcance del beneficio de justicia gratuita en las provincias. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Córdoba señala esto que estoy señalando, en un concepto dice, miren, el artículo 53 de la ley 24240 no es directamente aplicable, por ejemplo, en relación a la tasa de justicia. Y digo, lo que señala ha sido un concepto que tradicionalmente hemos considerado correcto. Por lo tanto, lo que habría que plantearse es ver cómo conformamos la regulación local al principio constitucional. En otro fallo también del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, señala esto que estoy diciendo. La provincia de Córdoba aplica la tasa de justicia para sostener el sistema. Bueno, son definiciones jurídicas plasmadas en leyes
que para mí lo que hay que hacer es revisar y adecuar todo el sistema de leyes provinciales al principio constitucional del artículo 42. Pero bueno, son posturas. Esto nos lleva a un montón de problemas concretos. Supongamos que el consumidor, la persona consumidora, es vencedora del pleito. En principio allí no tendríamos nosotros, en principio no tendríamos una colisión con el principio de que las costas son a cargo del vencido o de la vencida, pagaría la empresa proveedora vencida. Pero si resulta insolvente, donde uno podría cobrarle al mandante, al cliente, en este caso, por el principio de justicia gratuita, no se le podría cobrar los honorarios a la persona consumidora. ¿Cómo resolvemos esto? Segunda hipótesis, la persona consumidora ha sido vencida. Vencida a pesar de que existía una relación de consumo. Porque si no existe una relación de consumo, se aplica el sistema ordinario de costas. Pero existió la relación de consumo, pero no tuvo razón en el reclamo, en la pretensión que contenía la acción. Entonces, si aplicamos el principio de justicia gratuita, no puede ser ejecutada por honorarios. Ahora, si esto no está expresamente establecido o esclarecido como lo ha hecho el plenario, podría ser ejecutada por honorarios. De hecho, el plenario se suscita porque existían pronunciamientos diversos sobre este tema y este caso. También podría haberse optado por las costas por su orden. Entonces, llegaríamos de nuevo a la pregunta, bueno, pero a la persona consumidora su propia abogada o abogado le podría cobrar. Bueno, si aplicamos el principio de justicia gratuita y lo consideramos operativo, no. Y si no lo consideramos operativo respecto de los honorarios, sí. Otra solución sería la exhibición de costas que en el sistema procesal tradicional está como excepción, no como principio, en cuyo caso no podría ser ejecutado por ninguno de los abogados, abogadas intervinientes. Entonces, son todas situaciones de complejidad en materia de honorarios. Por eso yo creo que el sistema que ha implementado de alguna manera la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va por el camino, miren, evitemos los problemas concretos y se le brinda a la persona consumidora en el ámbito administrativo, en el ámbito de las auditorías, en el ámbito del procedimiento judicial, la posibilidad de asistencia letrada gratuita por su calidad de consumidora. También la defensa pública, como lo vamos a ver a nivel nacional, tiene la alternativa de la asistencia específica a la persona consumidora, tenga o no tenga recursos. Cuestiones que deberemos ver cómo se implementan en la práctica. La asistencia jurídica gratuita que estoy planteando, ¿no se vulneran incumbencias profesionales? Este es un gran tema, ¿no? Yo creo que el artículo 42 habilita la posibilidad de reglamentar la asistencia jurídica gratuita específica en los procesos judiciales relacionados o vinculados con una relación de consumo. El alcance de la defensa pública, como les decía, la ley 27.149 prevé la intervención que tiene la defensa pública. La posibilidad, por ejemplo, en algunas provincias de elaborar, me parece muy interesante a mí, listados de abogados y abogadas que resultan designadas por sorteo y de cuyos honorarios se hace cargo la empresa vencida, si es vencida, o el Estado en caso de que el vencido sea la persona consumidora, siempre y cuando exista una relación de consumo. Con esto no creamos nuevas estructuras, esto se utiliza, por ejemplo, en algunas materias y en algunos juzgados de paz letrados de la provincia de Buenos Aires, pero cuando existe una situación determinada o un beneficio de litigar sin gasto. Como no está la defensa pública con la estructura constituida en ese lugar, se recurre a estos listados de abogados y me parece un mecanismo adecuado desde mi punto de vista. El tema de los aportes. Y acá viene un tema importante porque las cajas profesionales, los colegios de abogados subsisten por los aportes y por el pago de las contribuciones que hacen las profesionales, los profesionales, tienen posibilidades de perseguir a la empresa proveedora vencida en todos los casos, al consumidor o consumidora vencida, en este caso al consumidor o persona consumidora, está protegido o no está protegido por el principio de beneficio de justicia gratuita. Bueno,
a esto ha dado respuesta el plenario. O sea, no se agota simplemente con el tema de las tasas de justicia o la tasa de justicia. Hablo en plural a veces porque no es solamente la tasa que pagamos de justicia, sino que en algunas jurisdicciones existen complementos o contribuciones sobre tasa de justicia que tienen otras finalidades. La operatividad del principio funciona, desde mi punto de vista, con aplicación automática, o sea, esto lleva a si es aplicable o no de oficio, pero desde mi punto de vista, esa aplicación automática no es necesario que sea solicitado por la parte, sin prueba de la carencia de recursos, obviamente, y de oficio sin necesidad de petición de parte. Pero esta es una posición. Esta es una posición, yo creo que el principio debe ser pensado de esa manera, dentro del esquema de que es un elemento constitutivo de la eficacia del proceso judicial. Entonces, no hay necesidad, está, y hay que aplicarlo. Sin embargo, hoy la ley abrió la posibilidad de que, aún aplicado de esta manera, la contraparte, la parte demandada, pueda demostrar la solvencia, o sea, les digo que en el beneficio de litigar sin gasto, bueno, como todos ustedes pueden saber, hoy mismo nosotros podemos en los sistemas ofrecer prueba de que la persona que pide el beneficio en realidad tiene los recursos económicos financieros necesarios, de manera que no nos salimos de ese molde tradicional o clásico que está planteado, simplemente lo hemos formulado de alguna manera más particularizada. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso se será el beneficio. Desde mi punto de vista, esta regla parece explicar el principio. La persona consumidora goza del principio de justicia gratuita, que alcanza las tasas, honorarios, aporte y cualquier gasto del juicio. Sin embargo, la parte demandada podrá promover un incidente. ¿Qué hizo? Bueno, lo hizo de manera automática y completa, pero siempre la contraparte, que es la empresa proveedora, que es la que carga con los riesgos de la comercialización, con los costos de la comercialización, la que obtiene el lucro de la comercialización, la que tendrá que demostrar que posee capacidad económica suficiente. No me parece tampoco que sea un modelo legal inadecuado, sin perjuicio de que, desde mi perspectiva, la construcción constitucional me llevaba a otro destino. El tema de la norma más favorable. Bueno, acá hay una cuestión interesante, lo voy a hacer siempre lo más rápido posible. La norma más favorable, bueno, este es un principio que está contenido en el artículo 3 de la ley 24.240 y el artículo 1094 del Código Civil. Lo que pasa que desde mi punto de vista, el artículo 3 refiere a los principios dentro de todo el sistema de defensa del consumidor, y el 1094 refiere, conjugado con el 963, al esquema contractual. Igual ambas nos llevan al mismo lugar, pero tal vez en materia de gratuidad, que refiere a un proceso judicial, estamos hablando del sistema y no simplemente de la manifestación contractual. Y la pregunta importante es, ¿se imponen a las leyes locales de orden público las normas más favorables? Miren, la construcción, desde mi punto de vista, del orden público, de la legislación local, conforme al artículo 31, debe conformarse al artículo 42 de la Constitución Nacional. Entonces veremos, luego haremos el test de constitucionalidad y de convencionalidad si corresponde, para observar si esa norma local es contraria a un principio constitucional, a un principio o derecho convencional, y actuaremos en consecuencia. Pero me parece que ahí está la solución, o sea, que las jurisdicciones locales conservan sus competencias constitucionales, pero cuando legislen y reglamenten en materia de derecho del consumidor, deberán hacerlo conforme al artículo 42 de la Constitución Nacional. Y si nosotros concluimos que la gratuidad es un elemento de la eficacia, del procedimiento eficaz, y lo debemos interpretar en el sentido más amplio y favorable para el consumidor, de esa manera se debería reglamentar en el ámbito local. Bueno, acá lo dice el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Recordemos el artículo 3, en caso de duda,
los principios, el artículo 1094, la contradicción entre el código y las leyes especiales, en este caso no se da. La ley 26993 en el procedimiento administrativo establece un servicio de patrocinio jurídico gratuito. Esta ley, bueno, hay medidas cautelares que han impedido la conformación de estos fueros y ahora se ha constituido el fuero y el código procesal en el ámbito de la ciudad autónoma específico, pero bueno, para nuestro debate nos sirve. En una segunda instancia vuelve a insistir con el patrocinio jurídico gratuito, pero arreglándolo, ¿no? Y llegamos al principio del proceso judicial. Es interesante, ¿no? Es interesante porque, en definitiva, a esto no hay que dejarlo a la libre interpretación, hay que implementarlo y es el Estado quien debe determinar dentro de los parámetros constitucionales cómo se materializa esta gratuidad, que nos enfrenta, como hemos visto, a distintos conceptos. Acá, desde mi punto de vista, está una de las cuestiones centrales. O sea, en uno de los proyectos de ley que se ha presentado, que lo ha presentado el diputado Negri el año pasado, se aborda este tema de la gratuidad en los distintos aspectos, no solo en el principio, sino también en la reglamentación. ¿Cómo sería? ¿Cómo se materializa la gratuidad en concreto? En la defensa pública, ustedes observen, qué interesante la ley 27149, dentro de los defensores públicos oficiales del 42, de quien invoque que limitación de recursos, situación de vulnerabilidad, el esquema que nosotros estamos acostumbrados a conocer. Sin embargo, luego, en el inciso C, le permite al defensor público oficial ejercer en los casos que corresponda la representación del consumidor o usuario ante conflictos en las relaciones de consumo. Entonces, habría que ver el sentido y alcance que se le ha dado a esta norma, pero a mí me parece que esto puede replicarse en todo el país, de manera tal que nosotros podamos decirle que por lo menos un aspecto de la gratuidad, que es la atención de la persona consumidora, o sea, su propio abogado, sus propios gastos, no estamos hablando lo que deberá pagarle, sí puede hacerlo a través de la defensa pública. Bueno, en las relaciones de consumo, lo que les decía, es una ley del año pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el principio de gratuidad está consagrado, que los proveedores no gozan de este beneficio, que la reglamentación establecerá los servicios gratuitos destinados a la asistencia de quienes lo soliciten, más o menos conforme la ley 26993 también. Se encuentra exenta del pago de tasa, el sentido y alcance, tasa de justicia, timbrados, sellados, contribuciones, costas y de todo gasto que puede irrogar el juicio. En la 100 UMA, este es un tema, ¿no? Hasta 100 UMA serían 650.000 pesos aproximadamente. Entonces, solo cuando supere esa cantidad, que es móvil, obviamente, podemos utilizar la última parte del 53, que es el incidente, para decirlo de alguna manera, de solvencia. Bueno, esto acá hay normas que las voy a ir pasando lo más rápido posible. Procesos colectivos. Voy a la Corte Suprema. Acá rápidamente ustedes van a observar que la Corte Suprema, particularmente en el planteo de acciones colectivas, fue señalando la aplicación del principio de beneficio de justicia gratuita. Lo dice, arrancamos con un fallo 2014, después de 2015, lo sigue sosteniendo. No aparece condicionado por el resultado final del pleito, también en el ámbito de acciones colectivas. Esto es muy interesante. Esto debe ser conjugado con el último fallo que voy a mostrar de la Corte, donde nos está diciendo, siempre y cuando el conflicto tenga como base de sustento una relación de consumo. Acá lo reitera, ya estamos en el 2018, 2019 en relación al 53,
vuelve al beneficio de gratuidad previsto en el artículo 53. ADUC, que es el fallo que se señalaba, que se señala en varios votos del plenario, y ahí se le da un sentido amplio, una razonable interpretación de los artículos 53 y 55, permite sostener, en tanto la norma no requiere a quien demanda, la demostración de una situación de pobreza, se lo concede automáticamente. Esto es acciones iniciadas en defensa de intereses individuales, solo en estos casos se admite el incidente de solvencia. Entonces, acá nos está dando parámetros importantes. Amplio, automático, y el incidente de solvencia solo se admiten en las acciones individuales. Perdón por la velocidad. Y de los últimos fallos que he ubicado de la Corte, que me parece correcto. O sea, si el resultado es negativo porque no se probó que el conflicto tuviera como base de sustento una relación de consumo, se aplica el régimen normal de costas y la imposición que corresponda según el Código Procesal aplicable al caso. El plenario AMBO, que todos lo pueden leer y que lo voy a pasar muy rápido para que puedan ustedes analizarlo, pero bueno, rápidamente, a ver si lo puedo hacer. Convocan para ver si exime al consumidor del pago de las costas del proceso si fuera condenado a satisfacerla total o parcialmente. Acá está la consigna por la cual se convocó el plenario, porque había pronunciamientos diferentes. El beneficio de justicia gratuita cubría los honorarios o no cubría los honorarios. Y ahí arrancamos. Entonces, el primer voto que se pronuncia a favor, la doctora Matilde Valerini, Gómez de Díaz Cordero, Villanueva Tevez se expresaron a favor y entre otros argumentos sostuvieron que se parte de una situación de debilidad estructural del consumidor. Eso se condice con los fundamentos del debate constitucional, que comprendía las costas porque decía que el veto presidencial señaló que justicia gratuita no debía consagrarse porque ya estaba el beneficio de litigar sin gasto, y por ende en el concepto del Poder Ejecutivo de 1993, esto hay que aclararlo, estaría comprendiendo las costas. La tesis amplia en qué se está fundando, bueno, los principios básicos del derecho del consumidor, protección estatal al débil jurídico, indubio pro consumidor, protección a los intereses económicos, acceso a la justicia y principio pro. Hasta aquí, sobre esto no vamos a tener nosotros divergencias, ¿no? Si se obliga al consumidor a iniciar un beneficio de utilidad sin gastos, se desvirtuarían los principios tutelares que inspiraron la ley, o sea, la protección del usuario y consumidor, las palabras más o menos que de alguna manera expresara el senador Pichetto en el debate de la 26.361. Algunas de las cuestiones que nosotros hemos observado, interesante, ¿no?, de este primer voto, por supuesto que debe haber otras tantas, ¿no? El costo de los servicios profesionales, o sea, los honorarios y aportes en las provincias, constituye una barrera económica para el acceso a la justicia, o la gratuidad es plena o no es nada. Los honorarios tienen adecuada protección en su régimen específico. ¿Qué significaría esto? Agregaría yo. Bueno, que nosotros podemos cobrarle a nuestro cliente, porque otra salida para cobrar los honorarios no observo si la persona consumidora resulta vencida, pero no paga los honorarios. Esta parte final, en relación al texto actual de la ley, para mí es la que explica cómo funciona el sistema. O sea, si ese principio de beneficio de justicia gratuita, que es automático, que se aplica y que funciona, yo tengo la posibilidad de enervarlo iniciando el incidente de solvencia. Esto de la presunción ius tantum, para mí es un principio, en la Constitución es un principio estructural, no es una presunción. Pero bueno, procesalmente, ¿cómo funciona? Como una presunción que puede ser desvirtuada por el incidente de solvencia. Esto de obligar al consumidor, bueno, esto estoy de acuerdo, porque en realidad la norma constitucional no pretende volver al procedimiento civil clásico para dotar de virtualidad
al principio de justicia gratuita, no, el principio está establecido, después hay que arreglarlo o reglamentarlo razonablemente. Este tema, el aumento de reclamos injustificados, lo que señalaba, no hay estadísticas, por lo menos en el plenario este primer voto dice que no existen estadísticas que demuestre este aumento de reclamos injustificados. El principio que señalábamos del artículo 3º, se señala la doctrina del precedente ADUC de la Corte, que fue 2 meses antes. Los doctores Monclá y Sala brindaron respuesta afirmativa. Fundamentalmente estos 2 magistrados, no me puedo detener por el tiempo, ¿no? Todo esto hay que analizarlo detenidamente, profundamente, pero bueno, simplemente lo vamos a señalar. El fundamento está en la doctrina de ADUC fundamentalmente. Y esto sí lo saqué un poquitito desde el fallo y de estos votos. Interesante, porque este análisis de que la Corte se pronuncia luego de 23 años de debate sobre el tema. Es interesante, porque desde 1993, que nosotros teníamos, hoy estamos, me parece bastante más, porque el debate comenzó en 1993 con el veto. Tenemos 7 años al 2000, estamos en el 2022. Pero es interesante, transcurrió mucho tiempo. Hubo pronunciamientos jurisprudenciales a favor, en contra, doctrinarios a favor, en contra, y desde la perspectiva de estos magistrados, la Corte ha decidido saldar el tema en forma definitiva. Es interesante la reflexión. Yo opino lo mismo sin perjuicio de que, como vimos en el fallo de la Corte posterior, en 2 o 3 meses a ADUC, fue estableciendo los límites, diciendo, bueno, si no hay relación de consumo, se aplica el régimen clásico de costas. El doctor Barreiro, que tiene uno de los fallos más extensos, que tiene, bueno, fundamentos de distinto tipo, adhieren Vázquez, Machini y Lucelli, hace todo un relevamiento muy importante, toca el tema convencional, hace eje en la dignidad de la persona humana, en el indubio pro consumidor, la condición más beneficiosa, la norma más favorable que estuvimos viendo hasta ahora, el desequilibrio estructural, con lo cual volvemos al debate constitucional, el orden público del artículo 65 de la ley, el consumidor como persona vulnerable, la norma más favorable. Dice, no es necesario referirse a normas analógicas, ya que el sistema de tutela de los consumidores es autosuficiente. Esto está dicho en virtud de que en el plenario AMBO, en alguno de los votos, se hace referencia al sistema de gratuidad en el ámbito laboral. Yo creo que comparto con el doctor Barreiro de que la ley 24240, artículo 42 de la Constitución Nacional, y ahora el Código Civil y Comercial, artículo 1º, 2º, son esquemas normativos suficientes para dar respuesta a este planteo del cual estamos hablando. Este tema del 963, que vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, el 963 y el 1094 están dentro del ámbito contractual. Me parece que sería de alguna manera más pertinente la norma del artículo 3º de la ley 24240, el diálogo de fuentes, concepto tan criticado por Guibur, ¿qué es el diálogo de fuentes? En definitiva, es la articulación normativa en base a lo que establece desde mi punto de vista el 31 de la Constitución Nacional, y en este caso el 42, que obliga a toda la demás legislación nacional o local a conformarse a los principios establecidos en la norma constitucional. Este tema del cual hablábamos, los consumidores, los derechos de los consumidores como derechos humanos, haciendo hincapié en el 75, inciso 22, esto tiene mucho peso, el artículo 8 y el 25, inciso 1, que ha sido interpretado por el doctor Barreiro de una manera y por otro de los magistrados que tiene una posición restrictiva o negativa de otra manera. Pero bueno, acá estamos en este ámbito, las referencias de la Corte Interamericana, la relación a las resoluciones del Mercosur, a las directrices de Naciones Unidas,
y la vinculación de la gratuidad con la tutela judicial efectiva. Volvemos entonces a este concepto básico del procedimiento eficaz que establece el 42 de la Constitución Nacional. Tutela judicial efectiva es la base de la ilimitada gratuidad. Y acá es interesante esto. Este es un norte que desde mi punto de vista está la eficacia, el procedimiento eficaz y la gratuidad como elemento constitutivo de esa eficacia, para mí está claro en el artículo 42 y surge del debate. La igualdad no es formal sino efectiva, la obligación de desplegar acciones positivas. Seguimos en el voto del doctor Barreiro, les dije que era un voto extenso, con citas importantes. Esto tiene que ver con qué entendemos por desequilibrio estructural o debilidad estructural. El fundamento del beneficio de gratuidad no es una presunción de pobreza del consumidor, sino que se trata de un incentivo puesto a su favor por el legislador para alentar la acción judicial, para potenciar el acceso a la justicia. No por el consumidor en sí mismo, sino porque hay un interés público de que se haga cumplir la ley. Porque este punto de vista coloca el examen de la cuestión en el ámbito que es el de la tutela judicial efectiva. Más adelante señala que este componente adicional del beneficio de justicia gratuita está vinculado a un interés superior al del individuo particular. Ha sido la búsqueda de controlar, proteger y fortalecer al mercado. Es interesante profundizar este tema de que la desigualdad estructural no es solamente una referencia a la carencia de recursos económicos financieros. Y esto tiene que ver, para otra clase, cuando estudiemos la regulación del mercado y podamos analizar en conjunto la 24240, el 42, la 24240, la 27442 y el decreto 274/19, que son las normas que regulan, en definitiva, básicamente el mercado. Bueno, acá sigue, y ustedes van leyendo lo más rápido posible, porque quiero cumplir y llegar a las premisas. Recién estamos por los votos hasta ahora positivos. Un beneficio, dice, es en realidad un beneficio de justicia gratuita, autónomo y automático. Debe aplicarse aunque no haya sido requerido, pero señala que es ajeno a la presente convocatoria. La aplicación automática, claro, elimina un montón de trámites inútiles o inadecuados o innecesarios. Bueno, fíjense el último párrafo, dice: la posición restringida altera el régimen legal descrito, pues parte de una interpretación exactamente inversa. El consumidor y no el proveedor es quien debe demostrar su falta. Esto me parece que tiene razón el magistrado, porque en definitiva en la ley está legislado de la manera que está legislado. Nosotros podemos criticarlo, podemos considerar que es inconstitucional, pero está legislado de esa manera. Se concede o tiene el beneficio de justicia gratuita y es la empresa proveedora, a través del incidente de solvencia, el que podrá enervar los efectos de ese beneficio. Bueno, avancemos un poquitito y vamos. El tema multiplicador de perjuicios o de acciones no se ha demostrado. Esto es una cita de Guibur. En conclusión, la supuesta expansión de reclamos no es motivo para cargar a los consumidores con el pago de los tradicionalmente denominados gastos causídicos. Como fue advertido, la adopción de una posición restrictiva en relación al acceso a la justicia según parámetros políticos o económicos puede ser numéricamente eficaz, pero no solo es políticamente detestable, sino también inconstitucional en el marco de un Estado de Derecho. Bueno, esto hay que colocarlo en los parámetros del 42 de la Constitución Nacional, ¿no? Chomer, Colliker Fers y Usal responden negativamente. Después también vamos a ver que otros magistrados se suman a esta postura. Propone una adecuada interpretación de la norma jurídica, establecen los pasos de la hermenéutica que van a utilizar, recurren al debate parlamentario y allí van señalando
las posturas que nosotros vimos en el debate parlamentario, bueno, no sé si las vimos o no ya a esta altura con las transparencias que habían quedado fijas en la primera, señala todas las posturas que han tomado. La gratuidad califica el sustantivo justicia. La justicia gratuita se perfecciona liberando de toda traba económica el acceso a esta última, representada por gravámenes de tipo fiscal. Entonces, la limitante, cada vez que en el derecho argentino se ha legislado sobre la gratuidad del procedimiento, se lo ha circunscrito a no limitar con imposiciones económicas el acceso a la justicia, pero sin avanzar sobre las costas del proceso. Y acá la respuesta sería que hay que ir no al debate parlamentario, sino al debate constitucional, donde claramente se pretendió un modelo de procedimiento eficaz distinto al que contemplaban los códigos procesales clásicos que algunos constituyentes calificaron de individualistas. Y acá aparece con el tema del consumidor que ha litigado sin derecho. Sin derecho nosotros tenemos que distinguir en base a una relación de consumo o que no estuviera aprobada la relación de consumo. En una se van a aplicar los sistemas procesales tradicionales en la imposición de costas, pero dejan claro, pone el acento en que aparecen otros actores, otros sujetos, abogados, abogadas, las cajas, otras jurisdicciones interesadas. El tema está planteado correctamente. La resolución, obviamente, de este sector de los magistrados es negativa. Debe entenderse que el beneficio de justicia gratuita no es automáticamente equiparable al beneficio de utilidad sin gastos. Se reitera que no todo consumidor carece de recursos para todos los procesos y por ende, por el solo hecho de serlo, este último no debe ser equiparado al beneficiario. Bueno, yo creo que esto, la ley da respuesta clara. Dice, quien sostenga lo que está sosteniendo esta postura tiene el incidente de solvencia, y yo creo que el incidente de solvencia está en cabeza de las empresas proveedoras, porque en la observación macro del mercado, de la actuación empresarial, de los riesgos de la comercialización, de los riesgos de los servicios, de los riesgos de los productos, están en cabeza de la empresa, y entonces el costo del proceso judicial, en principio, si nosotros vamos a simplemente limitarlo a la existencia o carencia de recursos económicos financieros, por lo menos que esto funcione automáticamente, pero tiene la potestad inmediata de iniciar el incidente de solvencia, como también puede ofrecer prueba en el sistema clásico dentro de un beneficio de utilidad sin gasto para demostrar la carencia de recursos. Cierto es que hay jurisdicciones que admiten esta posibilidad en un sentido más amplio o en un sentido más restringido. Bueno, las distinciones entre beneficio de justicia gratuita y beneficio de utilidad sin gastos, quiero decirle acá un paréntesis, y quiero decirle que desde mi punto de vista el concepto de justicia gratuita es más amplio que el del beneficio de utilidad sin gastos. Justamente lo contrario que ha ido sosteniendo la doctrina y también la jurisprudencia y también estos fallos. Justicia gratuita es justicia gratuita, desde mi punto de vista. Pero bueno, acá se lo está planteando como que justicia gratuita se limita a las tasas y a las tasas, contribuciones, y no a los honorarios de aportes. A diferencia de lo que sería el beneficio de utilidad sin gasto, que vuelvo a decir, no tiene la misma regulación en todas y cada una de las provincias argentinas. En relación al precedente, esto abre otro debate muy interesante, que es la obligatoriedad o no, sea moral o jurídica, de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y acá la postura es que sin perjuicio de la autoridad que tienen los fallos de la Corte, fundadamente estos magistrados se apartan de la doctrina fijada por la Corte en ADUC. Señala el reproche que hay. Es correcto que se propenda garantizar a los consumidores un acceso rápido y gratuito a la justicia para hacer valer sus derechos, mas ello no puede ser logrado a costa de los derechos de los restantes litigantes, los abogados intervinientes y los auxiliares de justicia. Y dice algo que es interesante. El Estado debe reglamentarlo para evitar perjudicar el derecho de los otros actores que existen en un proceso judicial. En este sentido, es buena la manifestación propositiva, porque en definitiva lo que hay que hacer es reglar conforme el 42 de la Constitución Nacional,
y decir cómo se va a materializar este principio, este beneficio de justicia gratuita sin afectar derechos de los demás actores intervinientes. O a cargo de quién va a estar esta afectación, ¿no? Bueno, y contestan negativamente que no comprende, no exime al consumidor del pago de las costas del proceso si fuera condenado a satisfacerla total o parcialmente. El doctor Heredia también hace un extenso voto, arranca ubicando claramente el 53 dentro de las normas del proceso, identifica la consigna, aunque el plenario no fuera convocado de esa manera, con lo dispuesto en el artículo 55 para las acciones colectivas, y hace diversas y valiosas consideraciones, al igual que todos los magistrados. Pero bueno, la respuesta es negativa. La respuesta es negativa, y él dice que estamos frente a un concepto jurídico indeterminado. Puede ser, pero ese concepto jurídico indeterminado se soluciona con el 31 en relación con el 42. O sea, hay que conformar la legislación, la reglamentación, y agrego la interpretación al 42 de la Constitución Nacional. Señala principios que deben discutirse. En los sistemas comparados hace un análisis de que ningún sistema de imposición de costas en abstracto afecta al derecho a la tutela judicial efectiva. Es un tema para profundizar, reflexionar, debatir. Vuelvo a la necesidad de legislar y reglar adecuadamente, y en esto adecuadamente es constitucionalmente, o sea, de acuerdo al 42. Allí interpreta, recuerdan que Barreiro había tomado precedente de la Corte Interamericana en un sentido, aquí lo toma el doctor Heredia en otro sentido. Yo sigo insistiendo con el debate constitucional de que no debemos pensar este conflicto con el modelo procesal clásico. Lo que se pretendió es instaurar un procedimiento eficaz para la relación de consumo, para el ámbito de la persona consumidora, para el ámbito del mercado, distinto, superador y eficaz, fundamentalmente eficaz. Bueno, el tema de la igualdad y el tratamiento privilegiado dice, bueno, se exime de responsabilidad a la persona consumidora, pero no a la empresa proveedora. La salida de la reducción global de los honorarios. Allí está lo que les estoy señalando. Una desigualdad bajo el argumento de estar solucionando otra distinta vinculada a una restricción del derecho al acceso a la justicia. Ciertamente que deberíamos preguntarlo si cuando hablamos de acceso a la justicia, desde mi punto de vista, comprende no solamente la posibilidad de acceder a los estrados jurisdiccionales, sino todo el proceso, hasta su culminación definitiva, ¿no? Acá es una apreciación que realiza, dice, una aspiración puramente ideal, pues la onerosidad del presupuesto financiero del proceso no puede ser prácticamente eliminada. Bueno, este es un tema sobre el que hay que pensar, pero ¿cómo se soluciona esto? ¿Estableciendo que la persona consumidora no goza de gratuidad o estableciendo sistemas legales o reglamentarios para que la gratuidad tenga un cauce equilibrado, razonable? Por eso hay que legislar, ¿no? Bueno, señala otras apreciaciones, hace el parangón con el sistema del sistema laboral, que nada obsta a que la persona consumidora pueda peticionar el beneficio. Bueno, pero el sistema constitucional y legal es al revés. Aquí el beneficio de justicia gratuita surge automáticamente, pero la empresa proveedora, si considera que ese beneficio no corresponde, es irrazonable, es infundado, puede interponer el incidente de solvencia. Igualdad, como les señalaba antes, vamos a seguir. Adhieren los doctores Basalo, Garibotto, Bargalló también, con ampliación de fundamentos. Y se concluye que el beneficio de justicia gratuita, que dispone el artículo 53 de la ley 24.240, además de los gastos sellados de otros cargos, exime al consumidor del pago de las costas del proceso
si fuera condenado a satisfacerla total o parcialmente. Yo digo, siempre le queda al abogado o abogada defensora de la empresa proveedora la posibilidad de reclamar sus honorarios a la empresa, que en definitiva, existiendo una relación de consumo, es la que carga con todos los riesgos de la comercialización, riesgos y costos de la comercialización de productos y servicios. La Corte NADUC, lo volvemos a reiterar, este parece ser el criterio predominante. Me parece que el considerando 8 es tal vez el más importante, y observen que conjuga sintéticamente, pero de una manera clara, la ley 26.361. No significa que uno esté de acuerdo con la extensión que le ha dado, pero es clara la interpretación de la norma. Yo creo que la norma constitucional, como hemos visto, en el debate constitucional, tiene fundamentos tal vez más amplios. Dice, la norma no requiere a quien demanda en el marco de sus prescripciones la demostración de una situación de pobreza para otorgar el beneficio, sino que se lo concede automáticamente. Está claro, entonces. Solo en determinados supuestos, esto es en acciones iniciadas en defensa de intereses individuales, se admite que la contraparte acredite la solvencia del actor para hacer cesar la exhibición. En este contexto, al brindarse a la demandada, en ciertos casos, la posibilidad de probar la solvencia del actor para hacer caer el beneficio, queda claro que la exhibición prevista incluye las costas del proceso, pues de no ser así, no se advierte cuál sería el interés que podría invocar el demandado para perseguir la pérdida del beneficio de su contraparte. La ley de corriente, la 5760, si está vigente, esto es responsabilidad de Hilda, el artículo 26 establece que, bueno, aquí es parcial, porque el juez al momento de dictar la sentencia impondrá las costas, evaluando la proporcionalidad del monto de la pretensión y los costos del proceso con la capacidad económica de las partes. Entonces, esta última parte, este último segmento, no parece ser concordante con está bien que podría ser, una cosa es la imposición de costas y otra es la ejecución de las costas. Habría que ver la interpretación que se hace. El sentido, se me ha suministrado un fallo del superior de Corrientes, del superior tribunal, pero no está referido al tema que hoy estamos analizando. Y cerrando la exposición, desde mi punto de vista, quedaba la última pregunta pendiente, que es esta ley 24.240 reformada por la ley 26.361. Que el artículo 65 dice, rige en todo el territorio nacional. ¿Cómo debe ser interpretado? Desde mi punto de vista, debe ser interpretada y articulada conforme el artículo 31 de la Constitución Nacional, con lo cual no vamos a invadir competencias locales, pero la legislación provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe serlo conforme la Constitución Nacional, o sea, conforme los parámetros y principios del artículo 42. Y veremos si esa legislación local, o si esa doctrina legal que surja en algunas provincias por el recurso de inaplicabilidad de ley u otros similares, es concordante con la Constitución Nacional. Entonces, de esa manera, respetamos las competencias locales establecidas en la Constitución Nacional, y a la vez logramos articular en todo el territorio de la República Argentina, nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un esquema que respete el artículo, que respete y que materialice el artículo 42 de la Constitución Nacional. Bueno, estas eran simples apreciaciones. Lamento profundamente haber quedado tildado en las primeras transparencias, que eran como 30 o 40, pero bueno, ya está. Estamos aquí, muchísimas gracias, y bueno, contestamos algunas preguntas que ustedes me puedan formular, si se pueden contestar, o compartimos reflexiones. Muchísimas gracias. Excelente, doctor. Bueno, en principio hay algunas preguntas que iban poniendo en el chat, pero ya usted las fue contestando. Por ejemplo, ¿alcanza el beneficio a los incidentes con costas al consumidor vencido? Esa fue una de las preguntas. Bueno, yo creo que esto particular, hay que ver los casos particulares. Yo, en principio, la respuesta siempre va a ser positiva. Desde mi punto de vista,
alcanza a todas las manifestaciones procesales. No hay posibilidad de concebirlo, como dice, o es plena o no es. Desde mi punto de vista, este es el sistema que se ha consagrado y sí lo alcanza. Pero bueno, veamos en la jurisdicción donde se tramita el expediente, el caso concreto, las particularidades. Hay una cuestión que no puede dejar de apuntarse. Cuando se ha actuado aún dentro de una relación de consumo, pero de mala fe, o con temeridad, malicia, todas estas cuestiones también juegan, porque, por ejemplo, los anteproyectos de código de derechos de los consumidores establecen otro límite a este beneficio de justicia gratuita, que es la actuación procesal de mala fe de la persona consumidora, en cuyo caso sí deberá responder por las costas. Correcto. Otra pregunta dice, ¿y si durante el juicio el consumidor mejora su fortuna, dice, ¿hasta No, qué bueno, pero a momento ver, del proceso el proveedor puede denunciar que tiene solvencia, dice? y a la ley, el artículo 53, solo para las acciones individuales, no establece un límite temporal. En cualquier momento, igual que en el sistema, cuando se mejora de fortuna en el beneficio de utilidad sin gasto tradicional, uno puede plantearlo y hacer cesar los efectos de ese beneficio. Lo mismo en el incidente de solvencia. Sin perjuicio de que yo discrepo de que la gratuidad que hace la eficacia constitucional sea limitada o sea concebida sobre la base del parámetro de la carencia de recursos económicos financieros. Pero hecha esta salvedad personal, el texto de la ley me da la oportunidad del incidente de solvencia y lo puedo hacer valer en cualquier momento. Correcto, doctor. Le voy a consultar, doctor, ¿será que puede quitar la función de compartir pantalla? Entonces, podemos... Es lo mismo. Otra cuestión, doctor. Estaba de anfitriona la doctora Sabrina Mambrincuna y se cerró su internet y por lo tanto quedó usted como anfitrión. ¿Usted conoce la función acá donde dice más al costado de cada uno de los sujetos participantes? Ahí donde estoy yo, dice coanfitrión. En la función de sobre la camarita y el micrófono, dice más. Ahí puede apretar. El micrófono dice más. Ahí tiene que apretar, sí, donde dice más. Pero Esa no lo ventana veo. azul. Al costado va a participantes. Abajo, en la tabla va a participantes. Ahí me busca a mí, que estoy como Marcela Álvarez Salvador, coanfitrión. A ver, Marcela, ¿y qué hago? Y sobre, ahí hay una ventanita celeste que dice más. Apriete esa ventanita. Sí. Bien. Y ahí le va a decir hacer hospedador. Sí, listo. Y ahí en el medio de la pantalla... Ahí estás vos, dale. Correcto, entonces ahí habilito los micrófonos. Y ahí volvió Sabrina. Sí, volvió, pero ya usted quedó y ya no teníamos más forma de habilitar micrófonos. Muy bien. Doctor Rodríguez. Sí, simplemente lo que yo quisiera recalcar en el diálogo de fuentes, en virtud del artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde hace un juego de diálogo entre la fuente, que en este caso sería la ley del consumidor, el Código Civil y Comercial, la Constitución Nacional y las convenciones internacionales. Y tratándose de un derecho humano, me parece que no se puede pretender cobrar por la defensa de un derecho humano. Me parece eso esencial, porque en el primer voto que usted hablaba del plenario se hizo recalcar eso. Acá hay un diálogo de fuentes y por lo tanto, al tratarse de un derecho humano protegido a la vez por la Convención de Viena de 1969, evidentemente hay un contrasentido entre la protección de ese derecho humano con cobrar este tipo de contribuciones, es decir, la gratuidad se impone.
Sí, no tengo ninguna discrepancia con esa consideración. De hecho, está muy bien. El título preliminar, el artículo 1 y el 2 del Código Civil y Comercial son bases de interpretación y de aplicación de las normas en cualquier conflicto y también a estos. Me parece que es correcta la consideración. Igualmente, cuando nosotros analizamos, como dije al principio, la pretensión fue desandar el camino que utilizó el plenario, y por eso arranqué con el análisis de las normas constitucionales, los debates de la Convención Constituyente, los debates parlamentarios, obviamente poniendo el acento en algunos de los aspectos, pero también respetando lo que cada uno de los magistrados, diputados y constituyentes habían expresado, ¿no? Que creo que esta es una amplitud de criterio que siempre hay que tener en cuenta, porque vuelvo a decir, el respeto que me merece a mí que este tema haya sido tratado en un plenario de la Cámara Nacional de Comercial, porque todos los magistrados y magistradas intervinientes son de una gran trayectoria y un alto prestigio, ¿no? De manera tal que no nos pudimos detener en cada uno de los temas, ¿no? Pero me parece que ha quedado claro cuál es el camino que se ha seguido desde la Convención Constituyente hasta el presente, las posturas de la magistratura, y creo que algunas de las posturas personales mías han sido expuestas, aunque no era una charla sobre lo que pensaba yo, sino sobre un análisis del plenario, ¿no? Bueno, doctor Piedecasas, yo sé que hay muchas otras preguntas, pero me parece que estamos en el tiempo, empezamos a las 5 y ya son las 7 prácticamente. Le agradecemos infinitamente en nombre del departamento, en nombre de las autoridades de esta casa, en particular la doctora Zárate, por esta magistral conferencia que ha dado, y lo invitamos próximamente a otra conferencia donde tal vez se podría tocar algunos otros aspectos de esta ley tan fundamental y este derecho humano tan fundamental como es el derecho al consumidor. Muchas gracias a los asistentes y esperemos vernos en la próxima reunión. El 19 es el doctor Camerini, doctor, primero. Sí, sí. Y después está el doctor Martorell, que va a hablar sobre criptoactivos el 2104. Muchas gracias, doctor Piedecasas, nuevamente, y infinitamente agradecidos en nombre de este departamento y de toda la facultad, que es su casa, como siempre. Muchas gracias, y bueno, lamentamos que las transparencias habían quedado congeladas al principio, pero bueno, ya está. Sí, doctor, si usted quiere compartir con la doctora Zárate las transparencias, que si Después quiere charlamos con ella, reenviamos. Perfecto, bueno, perfecto. un abrazo grande. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias.